Hola, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, hoy miércoles vamos a compartir una enseñanza que tiene que ver con esto de la asignación, de ser asignados por Dios, es ser llamados, ser elegidos, pero también puestos para un propósito, para una misión, para una visión. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que es cómo Dios pone a personas para seguir adelante una estrategia, una visión, una forma para trabajar sobre nuestro carácter. Quiero que veamos esto. Al principio de la Biblia, de hecho lo vamos a encontrar en toda la Biblia, porque vamos a encontrar que siempre Dios llama personas determinadas para hacer tareas determinadas. Crea una persona a la cual le pone por nombre a Adán, a Eva, otra persona que pone por nombre Eva, ¿no? Después viene otro hijo, o sea, y cada uno de ellos tiene su particularidad. Y aquellas personas que son llamadas a servir a Dios, son llamadas a servir al Señor, son elegidas por Dios para esa tarea y son asignadas a esa tarea. Después, cuando no hacen esa tarea, lo que termina pasando es que todo se desvirtúa y luego Dios tiene que reconstruir desde la destrucción del primer plan de Dios. O sea, Dios planea algo con personas determinadas asignadas a una tarea, a una función. La persona luego, por sentimiento, emociones o lo que sea, hace otra cosa. Y Dios tiene que reconstruir todo eso. Eso se da cíclicamente una y otra vez. Y cuando yo veo los ministerios, o inclusive dentro de nuestro ministerio y otros ministerios, pasa muy parecido. Leamos por favor Éxodo 30. Versículo 23 o 22, versículos 22 y 23, y luego vamos a saltar al versículo 29 para hacerlo más rápido, ¿sí? Dice así, Éxodo 30, versículo 22. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, y la mitad de esto, 250, de cálamo, aromático 250. Y bueno, va preparando todo un mejunje, digamos, con lo que va a preparar el aceite de la unción. La unción para elegir a los futuros sacerdotes, ¿está bien? Versículo 29. Dice así, saltamos al 29, saltemos al 29. Dice así, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santísimo. Versículo 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será el aceite de la unción, de la santa unción, por vuestras generaciones. Bien. Quiero que entendamos esto. Dios llama a una persona, a Moisés, y le asigna una tarea, ungir a sacerdotes, ¿está bien? Y no le dice, elige así a la volea, o elegí a cualquiera que venga en ganas, o como a vos se te ocurra. No. Dice específicamente, ungí a esta persona. Personas asignadas a una tarea. Y esas personas quedan debajo de la autoridad de Moisés. Y las personas que quedan asignadas debajo de la autoridad de Aarón, la cual fue puesta por Moisés, ungida por Moisés por mandamiento de Dios, pero luego se unge también a todos los hijos de él, quedan bajo la autoridad de Aarón. O sea, ustedes van a notar que hay como una gran cantidad de autoridades. Bien, primero Moisés, luego Aarón, y luego toda la casa de Israel iba dividida en diferentes autoridades también, que eran los ancianos de Israel, que se les llamaba normalmente. ¿Qué nos muestra esto y qué nos muestra toda la historia de Israel y toda la historia del cristianismo? Que Dios pone como autoridad de gente determinada, no pone porque sea cualquiera, pone el que pone, por algo lo pone. Y Dios siempre, va a hacer su obra, siempre utiliza personas determinadas. Unge una persona para una tarea determinada. No es lo mismo una que otra. Es esa persona, porque el plan A era con esa persona. Cuando esa persona abandona el plan A,
por mejores oportunidades, porque se le ocurre que sí, porque le gusta, porque lo que sea. Lo que termina pasando es que Dios tiene que elegir otra persona, ungir también a otra persona, y después ver qué hace con aquel que abandonó el plan 1, el plan A. La mayoría de las veces no hace nada, digamos, lo deja ahí flotando. Muchas otras veces sí hace algo. ¿Sí? Normalmente yo lo que veo es que las personas que son asignadas por Dios para una tarea y abandonan la tarea, nunca después es lo mismo. Excepto que aprendan del error. Excepto que aprendan del error y tengan la actitud humilde, digamos, de reconocer el error. Dios normalmente restaura a la persona, pero si no, es como más de lo mismo, digamos. Dios no vuelve a cometer el mismo error 2 veces. Por otro lado, entendamos que hay un trabajo de Dios en nuestro carácter. Cuando Dios unge, supongamos, un líder de casa de paz y pone gente debajo para ser ministrado por ese líder de casa de paz, ese líder de casa de paz es usado para trabajar sobre el carácter de esa gente. Cuando vos sos pastor de área, vos sos usado para trabajar sobre el carácter de la gente que te toca ministrar, para trabajar sobre el carácter, pero también para servirlos, para ministrarlos con la presencia del Señor, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios. Pero también cuando Dios pone un pastor general o una pastora general, es para trabajar sobre tu carácter como líder o como pastor o como miembro de la iglesia, y de esa manera cada persona asignada en su rol, digamos, es pulida y trabajada en su carácter por la persona que está en autoridad sobre él. No es mejor, no es más, ni tiene un lugar más grande en el cielo solamente por tener un nombre y apellido diferente o por tener un lugar de autoridad. De hecho, por lo contrario, es más la carga. Por eso Pablo dice, no se haga maestro uno de otro, como diciendo, no se crea uno que es más. No, uno enseñe lo que tiene para enseñar con humildad. Y entréguese a la labor de enseñanza y de ministrar con humildad. Pero también sabiendo que es uno quien fue puesto y ungido por Dios para la tarea que es ungido. Eso tenemos que tenerlo bien claro. O sea, si Dios te pone y te unge en una tarea, es porque has sido asignado a esa tarea y es el lugar donde Dios te está llamando. A veces nos pasa, y principalmente diría yo aquí en Latinoamérica, que somos de reaccionar a la autoridad. Entendemos la autoridad, será por nuestro pasado con los militares, por esa cuestión todavía poco civilizada, digo yo, ¿no? Que nos gusta el caudillismo, ir, patear todo y acá el que grita más fuerte manda. No sé por qué será, sinceramente. Pero se da mucho esta cuestión de no respetar el liderazgo, no respetar el lugar que se nos da para ministrar, para liderar o para servir al Señor. Y tendremos a minimizarlo, a tomarlo como algo más. Y aquel que está en autoridad no es considerado una persona digna. Ustedes saben que la palabra reverendo significa digno de reverencia. Y yo creo que el único digno de reverencia es verdaderamente el Señor. Para mí un pastor no debe ser digno de reverencia. Pero sí creo que toda persona que está en autoridad merece cierta honra. Un papá, un padre de familia, una mamá, un hermano mayor, una hermana mayor, una hermana menor, ¿sí? Que tiene también su lugar, un hermano del medio, que está para ayudar al más chiquito y colaborar con el más grande. O sea, todos merecemos honra. Todos merecemos recibir una honra. Ninguno merece recibir deshonra. Pero tenemos que saber que Dios va a trabajar a través de otra gente para trabajar sobre nuestro carácter. Y esa gente que es puesta en autoridad es la gente que Dios usa para trabajar sobre nuestro carácter. Una vez escuché una frase muy interesante que decía que cuando alguien no tiene temor de Dios, mucho menos tiene temor a un ser humano, ¿no? Cuando alguien no respeta a un ser humano, mucho menos respeta a Dios. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Dios es ser humano. Y porque Dios uno crea la imagen de lo que quiere con Dios. Pero con los seres humanos no. Con los seres humanos son lo que son. Vos los ves ahí, están ahí con sus miserias, con sus virtudes. Pero con Dios, yo conozco gente, rebeldes, mentirosos, manipuladores o manipuladoras, como dije, mentirosa, gente de todo tipo.
Y le puedo asegurar que ustedes hablan con ellos y son víctimas, son los pobrecitos, nadie los entiende, tienen siempre algo para decir de los demás, pero nunca se hacen cargo de sus errores. Algo muy particular, ¿no? Y todas estas personas, pastores truchos, pastoras truchas, pastores y pastoras autolevantados, o sea, un montón de cosas así, gente que se lleva gente de las iglesias y se presenta en otras iglesias diciendo, acá tengo 5 o 6 personas que la traigo de otra iglesia como si fueran de ella, ¿no? Gente que se enseñorea de las ovejas. Y todo ese tipo de cosas a mí me muestran que no hay un temor de Dios, porque no han entendido que Dios levanta gente y Dios unge a la gente, como ungió también acá a Aarón, pero usó a Moisés para ungir a Aarón. Y Moisés fue ungido por Dios porque Dios quiso ungirlo a él. O sea, nadie lo obligó a Moisés que haga esa tarea. Entonces, yo cuando veo una persona que no respeta autoridad, que no honra su autoridad, estoy seguro que tampoco honra a Dios. Porque esta gente, yo le digo que de pronto son falsos pastores, falsos cristianos, gente manipuladora, mentirosa, cristiano, hermanito de la iglesia, hermanita, pastores, lo que sea que aparezcan. Digo gente que uno debería creer que es buena, ¿no? Todos te van a hablar de que Dios está a su favor. Y todos te van a utilizar versículos bíblicos, te van a dar ejemplos de la buena persona que son, van a hacer todo un historial enorme, pero por su fruto lo terminamos conociendo. Como dijo Jesús, por su fruto. Por el fruto de su carácter los conocerás, por cómo viven, por cómo reaccionan a la autoridad, por la actitud de humildad o de servicio o de amor genuino y verdadero que tienen. Por eso lo vamos a conocer. Y por eso yo me di cuenta, hermanos, que cuando uno no toma en cuenta que la gente fue puesta en un lugar y asignada, si vos fuiste en un lugar puesto y asignado por Dios, para hacer una tarea, quiero que entiendas que te pudo haber puesto el pastor, la pastora, pero sos puesto para eso. El pastor, la pastora, los líderes son movidos por Dios para ese lugar, como también son movidos por Dios para que abandones ese lugar o no seas parte de ese lugar. Entonces, sé sabio, valora el lugar que se te da, valora el lugar que se nos da, como pastores, como líderes, como hermanos en la fe. Si la iglesia te abre las puertas, valora eso, valoralo. Si la iglesia está orando por vos, ministerio de intercesión, nosotros como pastores oramos por la gente de la iglesia, por cada una de estas personas. Cuando decimos iglesia, yo sé que la unción del Espíritu Santo cae sobre todo los que nosotros tenemos en el corazón, que son los que están fieles en el Señor, en la iglesia. Valorá todo eso. Valorá porque Dios nos asignó para una tarea, para llevar adelante su rebaño, con nuestros errores y con nuestros aciertos. Pero también te asignó a vos para ser parte de ese rebaño, para llevar adelante también y multiplicar las ovejas. Porque al final de todo esto lo único que se trata es de ganar más gente para el Señor. Y con problemas de carácter, con deshonra, con división, con desánimos, con ese tipo de cosas, no logramos unir la iglesia. Dijo Pablo, ¿acaso el cuerpo de Cristo puede estar dividido? No, imposible. El cuerpo de Cristo debe ser uno. Así que yo les animo a que humildemente siempre acepten la autoridad que Dios puso, con sus errores y aciertos. Hónrenlos, bendíganlos. Y van a ver cómo si ustedes respetan la asignación de Dios para esa persona, Dios va a respetar la asignación que Él les dio a ustedes. Se los aseguro. Esto es así. Dios nos ha bendecido muchísimo. Cuando nosotros bendecimos y respetamos y honramos a los hombres y mujeres que Dios asigna en las tareas, ¿sí? Les mando un abrazo grande. Recuerden entonces que Dios siempre usa gente, usa personas, como nos usa a nosotros, usa a otros también. Y todos tienen su valor. Les mando un abrazo grande y saludos a todos. Chau, chau.